desde intentos de asesinato a un futuro presidente hasta devastadoras tormentas en España. Hechos sociales, económicos y políticos cambiaron el rumbo del 2025. En 6 minutos, descubre los 24 eventos más impactantes del 2024. ¿Estás seguro de que los recuerdas todos? Al menos 200 muertos y más de 500 heridos dejó un desastre natural en Japón. Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el país el 1 de enero. En Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa. En febrero, Rusia logró capturar Avdiivka tras meses de intensos combates. Meses después, en mayo, la península de Crimea fue sacudida por devastadoras explosiones. En agosto, Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en Kursk y en noviembre, Biden autoriza que Ucrania ataque territorio ruso con misiles de Estados Unidos de largo alcance. En Ecuador, el 8 de enero se declaró estado de excepción tras la fuga de un líder criminal. Este clima de inseguridad produjo al día siguiente una toma de rehenes en un canal de televisión en Guayaquil. En el Caribe, Haití se sumió en el caos el 28 de febrero, cuando ataques a prisiones obligaron al país a declarar estado de emergencia. Este colapso dio lugar a que en marzo renunciara el primer ministro Ariel Henry. El mismo mes, el mundo perdió a una figura icónica, Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Falleció el 1 de marzo, dejando un vacío en el ámbito cultural y artístico. La Unión Europea aprobó el 13 de marzo el primer marco legal para regular la inteligencia artificial. Del 15 al 17 de marzo, Vladimir Putin fue reelegido presidente de Rusia para un quinto mandato consecutivo. Abril no estuvo exento de tensiones diplomáticas. Un asalto a la Embajada de México en Ecuador puso fin a años de relaciones diplomáticas entre ambos países. El objetivo del asalto, capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Perú se convirtió en foco de atención cuando Ana Estrada accedió a la eutanasia tras una ardua batalla legal, aunque la eutanasia sigue siendo ilegal en el país. Para cerrar mayo, más de 200 globos cargados de basura y estiércol fueron enviados por parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Este ataque generó alarma por posibles riesgos biológicos y químicos. Donald Trump resultó herido en un tiroteo durante un mitin en Pensilvania el 13 de julio. Sorprendentemente, en septiembre, sobrevivió a otro intento de asesinato mientras jugaba golf. Mientras tanto, en Oriente Medio, la guerra entre Israel y Gaza continúa escalando desde octubre de 2023. Este conflicto alcanzó nuevos niveles de tensión con la eliminación de líderes como Ismail Haniyeh de Hamas en julio y Hassan Nasrallah de Hezbollah en septiembre. Finalmente, en octubre, Israel lanzó una invasión a Líbano. Que Nicolás Maduro fuera reelegido nuevamente fue la controvertida resolución de las elecciones del 28 de julio por parte del Consejo Nacional Electoral. Marcada por denuncias de fraude, desató protestas masivas en todo el país. El líder opositor, Edmundo González, solicitó asilo político en España. El 5 de agosto, el mundo vivió el primer lunes negro desde 1987. La OMS declaró una emergencia internacional por la viruela símica, la cual se propagaba rápidamente en África. Para septiembre, el brote había dejado más de 30.000 casos sospechosos y más de 800 muertes, principalmente en la República Democrática del Congo. En América del Sur, septiembre fue un mes devastador debido a una ola de incendios forestales que arrasaron extensas áreas, causando daños irreparables al medio ambiente y afectando a miles de personas. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país. Este mismo mes, el huracán Milton, el más poderoso registrado en el Golfo de México desde 2005, impactó Florida, causando al menos 16 muertes y daños superiores a los $175.000 millones. El 13 de octubre, SpaceX marcó un hito al recuperar el propulsor Super Heavy de Starship, el cohete más grande y potente hasta ahora. Este avance podría reducir costos de misiones espaciales y acerca la posibilidad de colonizar Marte. En Europa, España sufrió lluvias torrenciales a finales de octubre, provocadas por una dana, que dejaron al menos 220 muertos y se convirtieron en una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. El 5 de noviembre, Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, derrotando a Kamala Harris en un histórico regreso.
El 4 de diciembre, Luigi Mangione, de 26 años, asesina a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, la mayor compañía aseguradora de Estados Unidos. 5 días después, fue capturado. El 7 de diciembre, la Catedral de Notre Dame de París reabrió sus puertas. Esto tras años de restauración desde el incendio de 2019. Por último, el 8 de diciembre, las fuerzas rebeldes sirias derrocaron al régimen de Bashar al-Assad, poniendo fin a un mandato de más de 20 años. Este evento histórico fue celebrado por cientos de sirios, y fueron liberados los presos encarcelados por el régimen. Seguro que hay muchos más eventos sorprendentes que marcaron el 2024. ¿Cuál crees que faltó en este video? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué tal si das un vistazo al año anterior? Ahí encontrarás el origen de muchos sucesos claves del 2024.